Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Como sabéis, ahora a las 5 habrá entrevista con Jaume Arroyo, fisioterapeuta que ha estado ligado al club las últimas temporadas y nada, nos comentará un poquito temas importantes, ¿no? de la fisioterapia aplicada al rendimiento, a atribuir en los equipos y nada, ahora cuando se conecte le invitaré, ¿vale? Así que si tenéis alguna preguntita o algo, la podéis dejar por aquí y luego durante la entrevista y tal ya buscaremos un hueco para responder esas preguntas. Vamos a esperar a que se conecte Jauma para invitarle. Veo aquí una pregunta, ¿vendréis a Herencia al torneo? Pues no lo sabemos. Bueno, no sé si se va a poder disputar el torneo de Herencia, así que en principio no, yo no soy la persona que te puede responder porque yo no he ido ningún año. Sí que hay gente que ha ido del club bastantes años, hay bastante tradición. Era esa pregunta. Se acaba de conectar Jauma, así que ya le he dado la invitación. Hola Jauma, buena tarde, ¿qué tal? Com estem, senyors? Muy Com estem, buenas. família? Família Gavà? Bueno, Tot bé. será raro, ¿no? La entrevista será en castellano. A mí se me hará raro hablar contigo en castellano, pero bueno. No hay problemas. Estamos Pero en sí, sí, procesos de adaptación, ¿no? Constante, o sea y que... tanto, y tanto. No, no, Jolín, yo acostumbrado a estar a hablar contigo siempre en catalán, se me está haciendo raro y ahora este inicio, ¿no? De empezar a hablar contigo, ¿no? En castellano cuando no estoy acostumbrado, pero bueno, ya no, ya me adaptaré. Primero de todo, ¿me escucháis bien? Sí, yo te escucho bien, así que entiendo que el resto de gente también. Mientras Perfecto. no se vaya mala la conexión con el wifi y tal, yo creo que irá bien. Estamos teniendo bastante suerte en ese aspecto por ahora. Qué guay, la verdad que antes que todo felicitarte por la iniciativa, la verdad que te estás pegando un curro muy chulo y al final súper nutritivo porque, no sé, ver las experiencias de cada uno dentro, ¿sabes? La visión sobre todo Hmm. desde dentro, ¿no? Del club, del gran club de Handball Gabá, que la verdad que bueno, ahora tendré tiempo para explicarme, pero Y tan. es una No, maravilla. yo la verdad que estoy encantado primero de haber conseguido, ¿no? Que tanta gente esté dispuesta a compartir el rato con nosotros. Ahora creo que estamos justo en el Ecuador, ¿no? De las entrevistas, aún quedan bastantes por Mm. desvelar. Mañana, digamos, acabaríamos la segunda semana, quedarían 2 semanas enteras de entrevistas y queda gente muy importante por salir. Así que, bueno, a ver si se crea esta expectativa, ¿no? Este hype que se dice ahora La por la gran, gente que la gran pregunta es, ¿saldrás tú o no? yo salgo cada día. Como entrevistado, ¿eh? Bueno, no sé, si alguien quiere que salga yo, pues no sé, ya buscaremos algo Ya para buscaremos, hacerlo. ¿no? Ujú. No, Grande aquí Capi. ya va entrando gente aquí. Sí, sí, mejor fisio y tan. Pues bueno, esperamos un minutito más a ver si entra alguien más y empezamos ya al lío con las preguntitas. Sí, ¿Tú qué? al final. ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿Estás teletrabajando, no? Imagino. sí, sí, la verdad que es que la parte de fisioterapia, ¿no? De tocar, ¿no? Esta la tenemos complicada y mira que un fisio necesita esa parte de contacto directo, ¿no? Porque al final es lo Mm, que nos da vida a nosotros, sí, claro. el sentir ahí, ¿no? El jugador, el paciente, ¿no? Poder sentirlo y tocarlo y intentar ayudarlo en todo lo que pueda, ¿no?
Pero bueno, también estamos recibiendo, ¿no? Estamos buscando, como todo el mundo creo que en esta época, pues está buscando alternativas, maneras de, ¿no? De realizar, pues su trabajo, ¿no? Sobre todo a nivel online. Y la verdad es que estamos encontrando buenos resultados porque muchos pacientes pues te hacen preguntas, la gente está muy proactiva, ¿no? En este sentido con las redes y tal. Entonces muchos pacientes pues te preguntan, te piden consejo y al final lo estamos llevando todo al nivel de dar herramientas a los pacientes o a los jugadores, ¿no? Para que ellos mismos, ¿sí? Porque normalmente siempre en el fisioterapeuta buscamos la fórmula mágica, ¿no? O los polvos mágicos, ¿no? Ahí el hechizo, ¡pam! Cúrame, me duele esto, cúrame. Correcto, ¿no? O sea, buscamos de que sea el fisio el que te... Y muchas veces, sí, o sea, el fisio, evidentemente, somos una gran herramienta dentro de, sí, de aportar un poquito de salud al jugador, al paciente, pero realmente, hombre, cuando el jugador recibe esas herramientas, las pone en práctica, esos consejillos, ¿no? Y realmente se vuelve proactivo, ¿no? Realmente a empezar a trabajar aquello que necesita específico para reforzar lo que sea, que ya más adelante hablaremos un poco, ¿no? Pues la verdad es que está guay porque él mismo ve que eso hace una prevención buenísima de la lesión, que después cuando se provoca la lesión, pues ¡pam!, estamos todos ahí para ayudar. Pero el que el jugador sea proactivo delante a hacer él mismo, ¿no? Su propio proyecto, programa de recuperación, de prevención, al final el que mejor se debería conocer es el mismo, ¿no? Sí, no, al final el que aguanta el dolor, el que entrena con dolor, el que se conoce al final es el propio jugador. Vosotros, Jugador, los fisioterapeutas, al final tenéis que interpretar esas señales, ¿no? También sí, tocando podéis ver si hay, pues eso, fibras rotas, lo que sea, o el tipo de lesión, pero exacto, ¿no? al final el jugador es el que se tiene que conocer a sí mismo y muchas veces esto también requiere un aprendizaje, ¿no? El propio jugador a lo largo de los años se va conociendo a sí mismo, sabe también un poco, ¿no?, cuál es su límite y eso también es muy importante, que también pues se genere esa conexión, ¿no?, y esa confianza con el fisioterapeuta. Que bueno, yo ahora avanzo, no hemos hecho ninguna pregunta, o esto es como la introducción. No hemos hecho pregunta, pero me acuerdo cuando estabas de fisio en Gabá que te comentaba eso, ¿no? Que a mí me costaba un montón, pues, cuando iba al fisio, relajarme, en plan de relajar la musculatura, que el fisio luego pudiera, pues esto, tocarme cualquier zona, ¿no? De gemelos, zonas de isquios, etcétera. A mí me costaba un montón, pues eso, relajarme y tal. Y considero que también eso parte mucho, ¿no? La relación del fisio con el jugador es muy importante, a nivel psicológico incluso. Sí, ahora comentaremos este tema porque la verdad es que yo muchas veces me he sentido como en el medio, ¿no? Y a veces hasta más cerca de los jugadores que del entrenador, ¿no? Que del entrenador, porque a veces te toca cubrir un poco, a veces te toca cubrir un poco al jugador, apoyarlo, comprenderlo, ¿no? Empatizar, o sea, y no solo a nivel, sí, del tocar, sino también a nivel psicológico, ¿no? Entonces, el fisio empieza aprendiendo muchas técnicas manuales, técnicas de masaje, vendajes, tal. Pero a medida que va pasando el tiempo, el fisio se convierte en un psicólogo también, ¿no? Porque, claro, son muchas horas que le echas ahí y que conoces al equipo y que conoces al jugador por jugador y al final, pues bueno, te brindan cosas y te dan también pues ese voto de confianza que cada uno se lo ha de ganar, evidentemente, ¿no? Pero al final es una maravilla encontrar estas relaciones próximas, ¿no? Y que al final el contacto muchas veces también se viene dado por gente lesionada, ¿no? Que está como apartada de la dinámica del equipo, que está más rato contigo y es una persona también que necesita de esa comprensión, ¿no? De poder desahogarse, de tener una persona, ¿no?, de apoyo que vea que pues le está dando una mejora, ¿no?, a esa lesión. Entonces yo considero que eso es algo fundamental dentro del staff técnico de un equipo y bueno, ya has comentado eso, me ha gustado mucho la figura, ¿no?, del fisio que conoce a las jugadoras y que eso también luego puede retroalimentar al entrenador conforme, oye, mira, tienes a esta jugadora o a este jugador que está destrozado por la lesión, dale un toque de atención, ¿no? Que eso muchas veces los entrenadores necesitamos este tipo de ayudas, porque tú al final estás entrenando a los jugadores que están en activo y quizá dejas un poco más de banda a los lesionados, ¿no? Y eso como entrenadores pues es una cosa que también tenemos que mejorar y tener en cuenta, que al final psicológicamente al jugador lesionado eso le puede afectar mucho. No, y muchas veces es esto, ¿no? O sea, juegas como a dos bandas.
Claro. Intentas contentar evidentemente al capo, ¿no? Al capitán, ¿no? En este caso el gran Bruce, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Delante de todo lo que te pide, pero a la otra vez también comprendes a la necesidad del jugador e intentes también darle herramientas para que pues, esas dos figuras en un momento dado, que a veces, depende de las circunstancias, a veces se alejan, pues se vuelvan a juntar ¿no? Y en ese proceso el fisio también está ahí en el medio, ¿no? Lidiando un poco con las dos, Y tanto. con las dos partes. Muy guay. Pues bueno, Jaume, vamos ya con las preguntas. Esta ha sido introducción allí, venga, nos hemos distendido un poquito, pero no pasa nada, genial. Dime un poquito tu formación, qué has estudiado y cuéntame un poquito, pues eso, durante todos estos años, qué has ido haciendo pues para llegar a ser fisio. Bueno, a ver, mi formación empieza, primero empecé con la típica formación, evidentemente, ¿no? Eso, tal. Empecé probando con el bachillerato, ¿sí? Yo soy de esos productos que realmente, hasta que no encontré algo que me motive, no conseguí enfilar o, de alguna manera, ¿sí? Bueno, encontrar algo que realmente me motivase y me moviese en base a eso, ¿no? Entonces, a través, pues, del bachillerato, nada, fracaso tras fracaso, tal, y al final del bachillerato, ¡pum! Y esto como experiencia personal creo que es muy buena, ¿no? Porque al final del bachillerato, que al final no me motivaba, depende de asignaturas, habían unas que sí, pues biología, las que tenían relación con el cuerpo humano, sí, ¿no? Pero había muchas otras que en ese momento, pues a mí me costaban, ¿no? O no me motivaban, simplemente no me motivaban, ¿eh? Y al final, pues decidí tomar, ¿no? La vía un poco más de los grados, ¿no? Entonces empecé la formación de grado medio, deportes de aventura, que eso fue una maravilla, ¿sí? O sea, la recomiendo en el sentido de que, bueno, pues al final en esa formación empiezas a ver conceptos, pues también del cuerpo humano, de la naturaleza, un poquito, bueno, del día a día, de la vida misma, ¿no? Entonces, después del grado medio de deportes de aventura, que si escaladas, salidas a pie, salidas un poco en bici y tal, pues de ahí ya salté vía grados, me fui al grado superior de deportes, actividades físico-deportivas. Y entonces, pues bueno, seguí motivado al final, ¿no? Porque seguí haciendo algo que me gustaba, por lo tanto, pues bueno, seguí viendo asignaturas de anatomía, fisiología, y ya me enfoqué un poquito más hacia los deportes colectivos, deportes individuales. Yo paralelamente siempre me había dedicado un poquito más al nivel deportivo, pues al mundo del fútbol, básquet, había practicado y tal, ¿no? Desde pequeño y tal. Pero ahí ya empiezas a verlo como algo, ¿no? Como tu profesión. Ya no es un hobby, sino que empieza a ser tu profesión, porque al final disfrutas haciéndolo, ¿no? Y creo que esa es la maravilla, sí, o la fórmula mágica para realmente, ¿no? Encontrar un poco nuestra profesión, que nos haga felices y que disfrutemos haciéndola, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues continué en grado superior y después ya me metí en un gimnasio, a trabajar en la Fundación Claro, en un gimnasio, entrenador personal, pim pam, y muy bien. Bueno, todo el tema deportivo, de alguna manera la parte de recuperación de patologías no las tocas en grado superior, estás más enfocado pues, a fortalecimientos, ¿sí? EPs, ¿sí? Todas las dinámicas dentro de unas fitness, piscinas, ¿vale? Y nada, después seguí escalando. La maravilla de los grados es que muchas veces tú ya sigues estudiando, pero ya tienes un trabajo que te está motivando y te está dando prácticas sobre el tema que tú has escogido, sí, desarrollarte, ¿no? En este caso, pues era un poquito la actividad física, el deporte. Y entonces, dentro del grado superior, tuve pues un director que me marcó mucho, me acuerdo, en esa época, sí, que me dijo la gran fórmula, o sea, salud, deporte, ¿no? Deporte, salud, porque muchas veces el deporte no siempre es salud, entonces... No, está claro que el deporte de élite en muchos casos no es salud. Correcto, ¿no? Y el enfoque muchas veces de, sí, o sea, pensamos que el deporte es salud, pero a veces hay pequeñas, ¿no? Hay matices. Correcto, hay muchos matices, ¿no? Entonces, pues me empezó a interesar mucho que ya, de base a mí ya me interesaba el tema de la salud, ¿no? Porque ya era algo que me llamaba la atención. Y entonces, pues ya, de alguna manera, decidí, pues, que la línea de salud que encajaba conmigo era la fisioterapia, ¿no? Y entonces, pues bueno, seguí trabajando en ese gimnasio, Fundación Claro, tal, y ya me metí de lleno a estudiar fisioterapia en Vic,
¿vale? Empecé ahí la carrera fisioterapia en Vic, súper buenos recuerdos de la carrera, al final todos los que, ¿no? Al final está muy guay. Te rodeas de gente como tú, porque en fisioterapia una de las particularidades es que al final todos estamos todo el día tocando, ¿no? Entonces, claro, al final es como que rompes el hielo súper rápido y de repente empiezas, ¿no?, a establecer relaciones súper chulas, súper nutritivas y todos con un mismo objetivo que es la fisioterapia, aprender, ¿no?, cuerpo humano y tal, ¿no? Entonces, nada, seguí ahí, pam, y todo perfecto, fluyendo, ¿no? Ninguna traba, ¿no? En esa evolución, cosa que a lo mejor en cosas que no me habían motivado, pues había sentido bloqueo, ¿no? Evidentemente me costó, como toda carrera, ¿no? Porque hay que estudiar. Pero seguí ahí, perfecto, y me saqué la fisioterapia. Muy bien, después de cuando acabé ya la carrera de fisioterapia, bueno, pasé a hacer lo que es la medicina china, ¿sí? Para coger un enfoque un poquito más... A mí ya me interesaba también, ya todos me conocéis un poco, ¿no? Y me interesaba un poco también, pues, la parte un poco más de la globalidad, porque al final fisioterapia sí que es verdad que en carrera es músculos, huesos, articulaciones, sí, anatomía y fisiología, y de alguna manera a veces se te escapan pequeñas cosillas, ¿no? Entonces, la medicina china realmente pues engloba muy bien, bien trata patologías musculoesqueléticas también, ¿sí? Pero te da un concepto, una visión muy global, ¿no?, de lo que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, después de allí me fui a China un par Pero de no sabía meses. que habías estado en China, tío. Sí, sí. Viene un hospital de China, hacer acupuntura, hacer cosas Ahí de estas empezaste, ¿no? La acupuntura. raras de estas, sí, acupuntura, moxibustión y tal, donde ves también, bueno, tocar. El fisio al final, en ese punto, cuando sale de la carrera, lo que necesitas ver pacientes, ¿no? Y mira casos, ¿vale? Y después de China ya volví para aquí y, bueno, entre eso, pues me fui, estuve trabajando en el fútbol base del Español, ahí estuve un tiempo también, 4 o 5 meses. Después ya salté a las mutuas, bueno, me metí un poco en el rollo mutua, que al final está bien las mutuas, donde ves muchas patologías, muchos casos, sí, muchos protocolos, que al final, ¿vale? Al principio está bien tener un poquito de protocolo de lesión, ¿vale? Y bueno, y de ahí ya, pues de alguna manera tuve la oportunidad de montarme lo que es mi consulta, ¿no? Bueno, dejando el tema de la medicina china, después acabé complementando con osteopatía, el fisio de alguna manera, como No todas las para, profesiones. no para. Sí, como todas las profesiones al final, de alguna manera vas buscando herramientas, ¿no? O sea, yo me imagino el fisio es como un mecánico, ¿no? Un mecánico, coño, que si le falta una herramienta para reparar lo que sea, y esa herramienta muchas veces pues son conocimientos, ¿no? Correcto. Técnicos, ¿no? Entonces vas buscando, ostras, pues no puedo satisfacer esta necesidad de mi paciente, pues voy a buscar en la osteopatía técnicas, voy a buscar en la medicina china. Después hice la PNI con el Chevy Verdaguer también, sí, la psiconeuroinmunología, 2 añitos más de máster. Y bueno, total, con todo eso, al final, pues soy lo que soy, ¿no? Un crack, vaya, un crack. Bueno, al final se intenta y es cuestión de trabajo y constancia, ¿eh? Constancia y darle caña al tema, ¿no? Y bueno, después a nivel profesional seguimos con las pequeñas formaciones, pero más o menos ahora estoy en una fase un poco más de asentamiento, ¿vale? Si recibes demasiada información, al final es todo un caos también. Has comentado eso, que habías trabajado en la Fundación Claror, que era una pregunta que estaba arriba, y Sí. ahora preguntan por aquí diferencia entre fisio y osteópata. Bueno, y en la osteopatía, digamos. Sí, esto es un concepto que a veces no se acaba de entender, ¿no? Porque muchas veces buscamos el significado por lo que Sí, literalmente nos dice la la palabra, palabra. ¿no? Claro, osteopatía, ¿no? Entonces todo el mundo siempre se va a huesos, ¿no? O sea, que la osteopatía trata huesos. Al final la osteopatía es un concepto de globalidad. Se acerca mucho realmente también a lo que es la medicina china, también, ¿no? Entonces al final yo me encontré dentro del mundo de la osteopatía, pues sí, osteópatas que eran muy estructurales,
¿vale? Y que trataban músculos y huesos, o osteópatas que eran, pues esto, ¿no? O realmente a un nivel muy espiritual también, Mm. podríamos decir, que trabajar desde que si los mirabas el trabajo que hacían era súper sutil, ¿no? Entonces, pero bueno, lo tengo ahí pendiente también de acabar la osteopatía porque al final es un mundo también, me Mm. marqué los años de osteopatía y quiero seguir indagando porque no te la acabas, ¿eh? La osteopatía, la medicina china es que es para esta Ya y las ves. siguientes vidas, o sea, realmente es una pasada, es una pasada. Cuéntanos un poquito, Jauma, tu día a día. ¿Dónde estás trabajando ahora? Has dicho que tienes tu consulta, ¿no? Pero bueno, los que te Sí, seguimos en redes sociales, pues vemos que no paras de hacer clases dirigidas, con sí, grupos reducidos y tal. Cuéntanos un poquito, pues eso, sí. tu día a día, no ahora en el confinamiento, pero lo que venía siendo tu rutina habitual anteriormente. Sí, lo que es, mira, la fisioterapia, realmente yo me he dado cuenta que al final engloba un poco esto, ¿no? O sea, de alguna manera puedes tratar al paciente individual o al paciente o al grupo, ¿no? Ujú, También, al final son la gimnasia, lo que es, sí, está denominado como gimnasia terapéutica, ¿no? ujú. Entonces, lo que es cuando, bueno, a mí realmente ya desde el grado superior y tal, pues me acostumbré a hacer muchas extraescolares, ¿sí? Entonces ya me acostumbré a tratar con grupos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí empecé a también a ver diferentes vías de actuación de la fisioterapia. Entonces yo me había montado, tuve la suerte de poder montar lo que es la consulta de fisio, empezar a utilizar lo que es la suplementación, también nutricional y tal como complemento. Y después me he dejado el tema de la formación, también me formé 4 añitos de profesorado de yoga, ¿sí? Entonces me saqué el profesorado de yoga en plan serio, ¿vale? No digo que los cursos de yoga no sean serios, así express, también pueden ser serios, pero bueno, yo intenté hacerlo, ¿sí? De manera lo más homologado posible, ¿vale? Y esto, ¿no? Entonces me saqué el profesorado de yoga y ahí también fue un principio de algo muy bonito, ¿no? En el sentido de que empecé a hacer fisioterapia, porque no, al final estaba haciendo fisioterapia, ¿vale? Pero con grupos y de alguna manera a través del yoga, ¿no? Pero Ujú. lo que es, a mí, al final, los primeros fisioterapeutas fueron los yogis, en el sentido de que sí, o sea, estaban los estiramientos, se conocen cada músculo, sí, el buen yogi, al final está en los estiramientos, que esto es un aspecto que después quiero tocar, el tema de los estiramientos, ¿vale? Y entonces, bueno, a través de ahí, pues empecé a ver también el tema de las clases en grupos y tal, ¿no? Y entonces empecé, pum, a coger diferentes grupos, a generar dinámicas de yoga, de estiramientos y tal, y la verdad es que la cosa pues fue cada vez yendo a mejor, cada vez más productiva y bueno, al final decidimos montar lo que es una empresa, ¿sí? Que se llama Just Wellness y dentro de la empresa de Just Wellness, pues al final ahora lo que estamos haciendo es impartir fisioterapia, impartir clases de yoga, clases de estiramiento, bienestar de espalda a diferentes empresas o depende, bueno, da igual el sector, ¿no? Ujú. Entonces, ahora mismo estamos, pues esto, ¿no? Con la Euroliga de básquet, estamos con Volkswagen, estamos con el Hospital del Mar haciendo cositas. Bueno, tenemos diferentes frentes ahí abiertos y gente, sobre todo, detrás de las empresas muy receptivas a entrar, ¿no? A cuidar de sus trabajadores, a implementar estas medidas un poco terapéuticas, saludables, para que al final, pues bueno, beneficie a las personas al Ujú. final. Todo Sí, no, esto, yo encuentro súper interesante que las empresas apuesten, ¿no? Por estos servicios a sus trabajadores dentro de su horario laboral, que les den la oportunidad de poder hacer pues estas sesiones, ¿no? De fisioterapia o de actividades dirigidas, lo que sea, porque se ha demostrado que al final luego el trabajador rinde más y puede ser mucho más beneficioso para la empresa. Entonces, que grandes empresas estén buscando digamos, ese sector, ¿no? De la fisioterapia para incluir dentro de su sí, horario laboral, yo lo encuentro súper interesante y súper importante. sí. Cuéntanos, Jauma, un poquito qué hace un fisioterapeuta en un equipo de balonmano. Ya no tu Bueno, experiencia en Gabá, ¿no? Sino eh, que dentro del staff técnico, ¿cuáles serían las funciones de un fisioterapeuta? sí. Bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Hemos dado alguna pincelada del tema, ¿no? Uh-huh. Al final el fisioterapeuta de repente aparece allí, ¿sí? Y primera,
se ha de ganar la confianza de sus jugadores, ¿no? Porque al final los jugadores son los que, a base de creer en ti, ¿sí? Y de que tus técnicas o tu manera de tratar es buena para ellos, pues ellos se acercarán, ¿no? Cada vez más y buscarán tus consejos y tal, ¿no? Entonces, primero, de alguna manera, cuando aterricé aquí en Gavà, ¿no? El primer contacto fue Joan, ¿no? Joan Castañera. La verdad que ya conecté de primeras con él, en el sentido de que, bueno, no me costó demasiado saber por dónde irían los tiros, ¿no? Porque yo, bueno, con toda mi interpretación del cuerpo a nivel global, ¿no? Tal como he comentado antes, ¿no? O sea, ya no solo cuerpo físico, sino toda la parte psicológica, nutricional, tal, ¿no? O sea, a nivel global. Joan, ya conectamos ahí, hostia, sí, esta es la idea, ¿no? Desde la base empezar a hacer trabajos de este tipo, desde la nutrición, desde la fisioterapia, desde, ¿no? Todo lo que podamos aportar era en positivo, ¿no? Entonces, ahí ya hice el contacto, ya me di cuenta que estaba en el lugar adecuado, ¿sí? Con la persona adecuada, y entonces, bueno, pues ya directamente, ¡pam!, conocí al siguiente jefe, que fue Bruce, ¿no? Entonces, con Bruce también fue todo amor a primera vista, ¿no? En el sentido de que llegué allí, pam, estaba Bruce, estaba Tony, los dos sentaditos en cover, ¿no? Ahí en el gimnasio, pum, yo entré, hicimos una pequeña dinámica, una introducción también, pero igual, y era como si pam, todo fluía, o sea, la verdad es que a nivel de, sí, te escuchaban, te sentías escuchado por todos lados, ¿sí? Y entonces, bueno, ahí empezó ya la aventura de salir de esa pequeña zona de confort, entrenador, ¿sí? Segundo entrenador y empezar, ¿no? Y irme a conocer a los jugadores, porque empecé con el masculino y después también con las chicas, ¿no? Pero sobre todo el primer contacto fue con el masculino, ¿no? Y nada, y entonces ahí, pues de alguna manera, pues ya te empiezas a ganar esa confianza con los jugadores, a atender un poco sus necesidades, a establecer de alguna manera unos protocolos con las diferentes lesiones más comunes, ¿no? Porque al final cada deporte de alguna manera tiene sus particularidades, ¿no? Y en concreto, para cualquier fisioterapeuta, creo que el balonmano es una pasada, porque al final ves de todo. Claro. ¿Sí? Tronco superior. Al ser tan completo. Completo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel fisio, pues de alguna manera fue empezar a establecer, de alguna manera, con la ayuda del entrenador, y que ya había mucho trabajo hecho, ¿no? Protocolos de actuación en diferentes tipos de lesiones y tal, ¿no? Tener encaminado este tema y realmente pues ahí ya fue empezar el día a día con cada uno de los jugadores, ¿no? Oye, recuerdo que nos pasasteis una ficha, ¿no? De historial de lesiones, que eso nos lo mandaste tú, para tú tener una anamnesis, ¿no? De nosotros, de nuestro historial de lesiones previo, y a partir de ahí pues poder hacer los planes de actuación estos. En estas últimas 2 temporadas que has estado en el club, cuéntanos un poquito qué te has encontrado, qué es lo que has podido ver, qué es lo más común de lesión que hayas podido observar dentro de los jugadores. Nosotros estábamos súper bien, no teníamos casi lesiones. Entonces, cuéntanos un poquito qué has visto. Sí, como he dicho antes, ¿no? Al principio, pues tú estableces unos protocolos de actuación en diferentes lesiones comunes y tal, ¿no? E intentas, pues esto, ¿no? Empezar a analizar caso por caso según esta anamnesis, ¿no? Esta historia clínica que le hemos hecho hacer a cada jugador, empiezas a analizar caso por caso, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que es el balonmano, ¿no? El handball, pues al final yo determiné de alguna manera que los protocolos de alguna manera más importantes que tenían que estar sí o sí, sobre todo empezaban por el hombro, ¿no? O sea, el hombro fue realmente, sí, fue como un máster de hombro también, porque no parabas de ver diferentes tipos de hombros, ¿no? Tenías pues bursitis, tendinitis, lesiones acromoclaviculares, tenías luxaciones, semiluxaciones, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Iremos, de alguna manera, pues vas buscando pues
herramientas para que aquellos jugadores, sí, pues, ostras, intenten, pues, esos hombros enfocarlos de la mejor manera posible, porque al final es la lesión, ¿no? Por los impactos repentinos, ¿no? Todo el movimiento del lanzamiento. Entonces, ahí en esos hombros realmente me di cuenta que los jugadores, cuando querían mejorar, porque eso es el principio de todo, cuando realmente, sí, el fisioterapeuta, el entrenador personal, brinda la información, pero detrás de esa información se encuentra una persona receptiva y con muchas ganas, sí, de llevarla a cabo, ahí realmente empiezas a encontrar los resultados, ¿no? Cuando el jugador se lo toma en serio y ahí ya es una maravilla, ¿no? Entonces, dentro de los hombros, pues determinamos sobre todo lo que es los trabajos con gomas, o sea, trabajos específicos. Pensar que el hombro al final, o sea, el movimiento, la amplitud del movimiento que hay, ¿sí? La cabeza del húmero dentro de un hombro es que tiene mucha movilidad, ¿no? Y al final se crea un desgaste ahí, ¿no? Bueno, al final el gesto ese tan repetitivo, tantos años con contactos con tal, realmente no es un gesto natural el lanzamiento balonmano, que eso mucha gente quizá no lo sabe o no se la para pensar, pero es un movimiento antinatural y realmente es un movimiento que a la larga, digamos que no es sano. Ahora tampoco quiero aquí asustar a ningún jugador o ninguna jugadora, pero bueno, realmente tienes que fortalecer esa zona pues para poder evitar todas estas lesiones. Para mí has dado una clave importante ahí, Gabriel, en el sentido de que lo que es el lanzamiento, sí, lo que es el movimiento, lo que es la dinámica del brazo, eso se puede perfeccionar. O sea, claro. Por eso la importancia en la base de este armado tienes que hacerlo bien, tienes que corregir esta posición del codo. Por eso los entrenadores hacemos tanto hincapié en el armado. Correcto, porque al final el enfoque en ese aspecto de hombro es intentar hacer el mejor movimiento para que este hombro no se desgaste, ¿sí? Claro. Que de la otra manera, si hacemos el mal movimiento o no perfeccionamos esa técnica, pues al final el desgaste de la cápsula se produce en mayor, ¿sí? En mayor número, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo el tema de los hombros, trabajos específicos de gomas. La gente que se lo tomaba en serio, las gomas, tú te lo tomabas en serio, ¿eh? O sea, realmente notabas las mejorías, o sea, mejoraban muchísimo, era una pasada, ¿no? Entonces, sobre todo los hombros y perfeccionamiento del lanzamiento, sí, de la mecánica, sí, del movimiento. Muy bien, después del tema de los hombros, sobre todo ya yendo un poquito de arriba hacia abajo, ¿no? Te va sobre todo lo que son rodillas, ¿no? Rodillas, lo que son ligamentos, ¿vale? Meniscos y tal, ¿no? Entonces, ahí, sí, la gran importancia, o como base general de todo, al final, que esto Bruce realmente hacía mucho hincapié en este aspecto, ¿no? Es el trabajo, la actividad física, ¿sí? El trabajo, la preparación, porque al final sois guerreros, guerreras que estáis ahí combatiendo en cada partido, ¿no? Porque es un combate, realmente. Yo me he dado cuenta que en el balonmano es una pasada la exigencia física, ¿sí? Hacia los jugadores, los golpes, los encontronazos, las caídas, es una guerra, es una batalla, ¿no? Muy bonita de librar en este sentido, ¿no? Y tanto. Entonces, ahí la parte física es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Entonces, en esa parte física, si lo trasladamos a la rodilla, ¿sí? Pues al final el mejor protector de rodilla que hay, ¿sí? No son ni los vendajes, ni las rodilleras, es la musculatura, ¿no? Correcto. Y entonces los cuádriceps, intentar interesarse un poco. Hoy en día yo creo que todo el mundo se puede volver un experto de lo que quiera, ¿no? Entonces, claro. La información está a la base de todo. Está a la base, que... ¿no? Entonces, todo deportista de alguna manera mínimamente le ha de motivar su cuerpo, ¿sí? Mínimamente sus músculos, saber un poco qué músculos trabaja, ¿no? Entonces, pues en un cuádriceps, saber qué músculos están ahí y cómo puedo potenciarlos, ¿no? Entonces, sobre todo, pues esto, vasto interno, ¿sí? Trabajar esa rodilla desde la musculación con los ejercicios, ¿sí? O las dinámicas de ejercicios concéntricos y los excéntricos, sí, que realmente pues también Bruce hacía mucho hincapié en trabajar ese tipo de ejercicios y lo comparto. Sí, no solo es contraer, sino también el músculo cuando, sí, en contracción excéntrica, ¿no? Entonces, ahí la rodilla tiene un papel fundamental
y después todo el tema de propios, ¿no? Hoy en día creo que ya es una palabra que se empieza a tener un poquito más de... ¿Sí? Y todo el mundo la asocia al BOSU. Correcto, ¿no? Escucha propiocepción y ya piensa en un BOSU. Pero ya está bien, ¿no? Cuando hablamos de propiocepción, pensamos en un BOSU o en ¿no? Estructuras Inestabilidad. de estabilidad, correcto, para trabajar esos movimientos, ¿sí? Y preparar. Al final, la propiocepción, esto fue un detalle importante, ¿no? O sea, que se me quedó ahí cuando lo estudiaba, ¿no? Que era, de alguna manera, todos nuestros músculos, ¿sí? Tendones y tal, tienen receptores informadores, ¿no? De la temperatura, de en qué posición están, los mecanorreceptores, termorreceptores. Entonces, ese músculo, de alguna manera, está enviando esa información al cerebro, ¿no? Entonces, correcto, ¿no? Cuanta más trabajo propioceptivo, más capacidad tendrá el músculo o el tendón de coger esa información, ¿sí? Más información tendrá para enviarla al cerebro y ¡pum! El cerebro automático, pam, 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 ¿sí? De alguna manera recibe y vuelve a procesar, ¿no? Entonces, la propiocepción realmente se equipara, cuanto más propiocepción, menos lesiones, o sea, fijo. Porque... Perdona, sigue. No, di. Bueno, me iba a decir que al final la lección va a existir. Nuestra tarea, digamos, es prepararnos para reducir ese índice lesivo que se pueda producir en entrenamiento y tal, pero al final hay lesiones que son inevitables, ya puede ser, no quiero decir mala suerte, pero sí que es verdad que hay veces que la lesión pasa y no puede, por muy bien físicamente que estés, puede producirse. Entonces hay que intentar, pues eso, disminuir ese riesgo de lesión de la manera que podamos. Pues como tú has dicho, pues todo el tema de trabajo excéntrico, concéntrico, hacer una buena preparación física, elementos como el descanso, la nutrición, todo está englobado al final en el rendimiento del deportista. Y ligo esto a cómo crees que la fisioterapia afecta en el rendimiento de un equipo o del rendimiento deportivo de un equipo, o cómo puede afectar. Sí, bueno, al final es esto, ¿no? Cuando tú estás haciendo trabajos de fisioterapia activamente, los pacientes, los jugadores lo reciben, ¿no? Y les motiva esos trabajos, realmente estás mejorando esos niveles de lesiones, ¿no? Porque ya lo que hemos comentado, ¿no? Le estás dando trabajos específicos de hombros, les estás haciendo trabajos específicos de rodilla, sí, no hemos hablado tampoco de las muñecas, pero al final las muñecas también, ¿sabes? Estás todo el día cogiendo la pelota, sí, los estiramientos ahí, ¿vale? Pues al final la fisioterapia, sí, engloba de alguna manera desde el tratamiento individual toda esta parte de consejos y al final los jugadores, o sea, lo agradecen muchísimo. Y después también comentar un poco esto, ¿no? Que aparte de todo el tema de actividad física, preparación física, ¿sí? Hacer mucho hincapié en el tema de estiramientos, ¿no? Porque a veces los estiramientos los tenemos ahí, ¿no? De hecho, yo a nivel personal, cuando practicaba, ¿no? Fútbol, tal, el estiramiento era como, yo qué sé, ¿sabes? Ya estás al final del entrenamiento, te pones a estirar y no sabes realmente los beneficios propioceptivos que te están ofreciendo los buenos estiramientos o simplemente el rango del movimiento estás ampliando, ¿sí? Y después a la vida, ¿no? Al partido, a la vida, ¿sí? Cuando ya estés ahí en juego, de alguna manera ese músculo recordará que se puede estirar y se puede contraer. O sea, al final, los estiramientos también fundamental, ¿eh? Fundamental. Hay mucha controversia, ¿no? Con este tema de los estiramientos, de qué estiramientos son los buenos, cuáles son los malos, cuándo estirar, ¿no? Hay cada vez, pues eso, gente que está diciendo pues que no es recomendable, ¿no? Al final del entreno pegarte estiramientos pasivos, que es, más bien hay que hacerlos al inicio de la sesión, ¿no? En plan movimientos de movilidad, activación. Sobre todo, eso estaría bien, ¿no? En el sentido de que yo como lo veo, a nivel personal, cada uno tiene sus ideas por la experiencia que va sacando un poco, ¿no? Entonces, para mí, la dinámica del principio, la puesta en marcha de alguna manera, la puesta en escena, la mejor que puedes hacer es empezar a hacer lo que vas a hacer durante la dinámica, pero de manera progresiva, lo que has dicho, movilizaciones, ir activando todo el cuerpo, ¿no? Pero no ponerte a estirar en plan pasivo, porque al final, en ese momento, yo no creo que sea
lo correcto, ¿no? Porque de alguna manera vas buscando lo que es el movimiento que te vas a encontrar después si es un Claro. partido, si es un entreno, ¿no? Durante el entreno, pues ahí lo das todo, ¿sí? En el partido lo das todo. Y en el final del entreno, ¿sí? Los estiramientos que veo en ese momento correctos es, al final las fibras musculares son miofibrillas que están ahí, ¿no? Todas, ¿no? Millones, ¿no? Miles de Sí, sí. miofibrillas ahí, ¿no? Entonces, cuando has hecho una contracción repetida, ¿no? Evidentemente, ¿no? Por la dinámica de movimientos, al final, de alguna manera, tú intentas estirar o volver a la postura de normalidad, que por ellas mismas muchas lo harán, pero a lo mejor hay zonas que no, que se han quedado un poquito contracturadas, que al final sería eso, una contractura, ¿no? Que se han quedado pilladas. Entonces, el estiramiento no vas a buscarlo de manera pasiva, ¿sí? O no vas a buscar el estiramiento El mayor, rango de ganar rango movimiento. como un estiramiento de yoga ahí en plan, sí, yendo a buscar lo máximo posible, no, sino simplemente ahí sí que vas a buscar un poco con consciencia, sí, intentando no irte ahí, sí, estar hablando con el compañero, sino sabiendo lo que estás estirando, Correcto. sí, pero buscando que ese músculo vuelva a la normalidad, simplemente, ¿no? Repasando músculo por músculo. Y después, de alguna manera, tal como has comentado tú, a nivel pasivo, si queremos seguir ganando, que esos tendones, esa musculatura vaya ganando, sí que de manera aislada, trabajar con clases de yoga o estiramientos, ahí sería lo ideal, ¿no? Sí, porque de alguna manera, pues eso no estaría influyendo, ¿sí? En hiperlaxar Claro. el No, está músculo. claro que la flexibilidad es muy importante, sobre todo en ciertas posiciones. Esa línea, ¿no? Entre la musculatura y la flexibilidad es muy importante dentro de cualquier jugador Y para que poder ejercer bien el movimiento. Y que muchas veces yo soy partidario de hacer los estiramientos en ciertos momentos, pero también entiendo que en la base se tiene que inculcar unos hábitos, ¿vale? De que la gente sepa estirar, conocer su cuerpo, que sepa el estiramiento, por qué lo está haciendo, como tú has dicho, que muchas veces la vuelta a la calma es los chicos se ponen en una redonda, hacen los estiramientos y se ponen a hablar y ninguno estira, ¿sabes? Entonces yo creo que es importante ahí que el entrenador incida muy bien, o sea, no tanto en tienes que intentar ganar ahí la flexibilidad, sino crear un hábito, ¿no? De concienciación de por qué está haciendo ese estiramiento. Y ligando esto a la pregunta de ahora, ¿qué consejos o qué herramientas le darías tú a un entrenador de la base o qué dinámicas harías referentes a la fisioterapia o qué le darías tú de herramienta a un entrenador de la base para que pueda ejercer con sus equipos? Hemos hablado, pues yo estoy al final de los estiramientos. ¿Tú en qué más incidirías o qué le recomendarías? Sí, yo ahí le daría también un poco la vuelta a la pregunta, en el sentido, ¿qué le diría al entrenador? Sí, o también qué le diría al jugador, en el sentido de que, a ver, partimos de la base de que el jugador en principio es el que debe conocer su cuerpo, debe conocer sus necesidades. El entrenador está ahí, pero a veces te cuesta abarcarlo todo, ¿no? Te cuesta realmente saber en detalle, el fisio ayuda, ¿vale? Pero a veces cuesta, ¿no? Que el jugador, ¿no? O determinar cuáles son las necesidades específicas de cada jugador. Entonces, nosotros desde la línea del staff al final creas protocolos, creas de alguna manera pues diferentes líneas de actuación para que esos jugadores pues salgan beneficiados, pero al final es el jugador que ha de ser proactivo en el sentido de, hostia, he tenido una lesión de tobillo, un esguince, he tenido una lesión de rodilla, tal, voy al entrenador, voy al fisio, sí, y pido, solicito, por favor, hazme un Dame más sí, ejercicios, correcto, dame movilidad, exacto. Sí, sí, está correcta, claro. una proactividad de parte del jugador, porque al final, o sea, el fisio estará encantado de que le venga un jugador y le diga, hostia, hazme trabajos específicos de hombros, que veo que últimamente tal, 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 o dame rodilla, tal, y al final el entrenador, sí, en un momento dado, el preparador físico también puede aportar allí, ¿no? Pero al final, ¿no? De alguna manera sí, es del entrenador hacia el jugador, pero después el jugador ha de ser muy proactivo en este tema, ¿no? Porque al final es él el que saldrá beneficiado, es el que va a disfrutar, ¿no? De la competición, de estar ahí sano, sentirse bien y sentirse a tope, ¿no?
O sea que de alguna manera iría por ahí Me ha el gustado tema. mucho esto, bueno, esto que acabamos de comentar ahora, ¿no? De la proactividad, ¿no? Del jugador, de querer conocerse más, de querer mejorar. Está claro que la mayoría de ejemplos de gente que es así es gente que seguramente físicamente se cuide, esté bien, pueda alargar más años su carrera deportiva. Encuentro súper interesante que el entrenador, que normalmente pues ya tiene suficientes cosas, porque ahora estamos hablando del caso de que el entrenador tenga fisio, pero nosotros nos vemos en la situación de que los equipos de base no tenemos un fisio para poder hacer. Entonces, el entrenador primero Mm, tiene que tener los conocimientos, porque muchas veces es mejor que no haga cosas a que sí, haga mande cosas y sea peor. ¿Vale? Entonces, el entrenador tiene que tener estos conocimientos. Y luego, lo que tú has dicho me parece genial. O sea, cuando un entrenador escucha a un jugador que yo que sé, que ha tenido un esguince, tú ya de por sí a ese jugador ya lo intentas integrar poco a poco, ¿no? En los entrenos, sí, ya no cada tener un esguince al día siguiente está entrenando, no, o sea, tiene que recuperar, hacer esos ejercicios de propiocepción y poco a poco ir integrándolo dentro de la dinámica del grupo. sí. O sea, yo desearía que los jugadores pues se mostraran mucho más proactivos, ¿no? En ese sentido, que nos dieran mucha más faena, porque muchas veces hay como el miedo este, ¿no? Del jugador que tiene miedo a hablar con el entrenador o la entrenadora, que eso también es, digamos, también culpa nuestra de no sentirnos Sí, o no acercarse más a los jugadores, pero encuentro súper interesante este sí. comentario y también lo quería yo ahora, pues aquí decir, aquí delante de todos. En Sí, esta bueno, época de confinamiento, ¿qué sí. consejos nos darías? ¿O qué hábitos podríamos mejorar en casa durante todo el tiempo que tenemos ahora? Que hay que hacer cosas en casa, hay teletrabajo y tal, pero ¿qué consejos nos darías a la gente que pues quiere mejorar en su estilo de vida? Bueno, al final yo creo que esto está siendo una aventura, un viaje, ¿no? Para todos, pero en este caso no es fuera, es dentro, ¿no? Entonces, en este viaje dentro de nuestras casas, pues al final podemos hacer muchas cosas positivas, ¿no? En el sentido de, aquí estamos también, contemplamos un poquito el concepto de hábitos, ¿no? ¿Cuáles son mis hábitos? Pues a lo mejor, no sé, de repente me empiezo a descubrir porque con que tendré la capacidad de analizarme un poquito más, ¿no? Porque estaré todo el día ahí en familia o solo, da igual, ¿no? Pero estaré todo el día ahí para adentro, ¿no? Para adentro, porque cuando estamos trabajando a veces sí estamos para afuera y no nos llevamos a mirar, ¿no? Un poco hacia adentro. Entonces, en esta mirada hacia adentro, pues podemos hacer muchos retoques, ¿no? En el sentido de podemos, de alguna manera, empezar a hacer propósitos. ¿Por qué no, no? Los propósitos no solo se hacen en fin de año, sí, o no, realmente es un buen momento para hacer propósitos, ¿no? Porque al final, ¿no? De alguna manera la persona, todos lo que éramos antes, ahora mismo todos nos hemos de alguna manera transformado un poco, ¿no? Porque estamos viviendo experiencias muy heavy, ¿no? Realmente. Entonces, pues podemos empezar a diseñar, ¿no? Linkándolo un poquito más en el tema del balonmano, ¿no? Como jugador de balonmano, podemos empezar a diseñar quién me gustaría a mí ser en mi equipo, ¿no? De alguna manera. O sea, coger, ¿no? Tener el valor para decir, ostras, pues quiero empezar a trabajar esto. Pues sí, es verdad, he tenido una lesión de hombro y quiero empezar a trabajar, voy a buscar herramientas, ¿sí? Voy a buscar maneras de hacerlo, ¿sí? En tema de lesiones, ¿no? Pero después también en tema de alimentación, pues a lo mejor ostras, me empieza a motivar también un poquito, empezar a introducir, no hace falta de repente transformarnos de un día para otro, ¿no? Pero empezar a introducir pequeñas cositas, ¿no? Eliminar, empezar a sacar todo lo que son, no sé, los hidratos de carbono de asimilación rápida, ¿no? Refinados, todo esto, bajar el tema de los azúcares. Después están las excepciones, me encantan las Claro. excepciones, ¿sí? Las excepciones de fin de semana, que el sábado sea sábado, sí, que el sábado sea sábado de excepción, pero lo que hacemos de lunes a viernes, de alguna manera, está influyendo en mi cuerpo y a nivel nutricional, pues de alguna manera, pues si me motiva, pues comer comida viva, ¿sí? O sea, verduras, fruta, sí, cosas que me den energía. Entonces, después, actividad física, yo creo, me da la sensación que la gente, no sé, en este sentido estás como, yo creo que saldrán muchos deportistas que lo tenían Correcto. y me da la sensación que la peña se está motivando a saco. Y esto está súper bien, ¿no? Que si el yoga, que si clases de fitness, ¿no? Con toda la peña del canal que estáis haciendo también, Sí. súper bien. Alex, ahí estás a tope. O sea, no sé, y eso está muy bien, pues engancharte a alguien, a algún personaje que te motive y tal,
y desde ahí empezar a trabajar toda la parte también física, ¿no? Alimentación, buscando tips, introducir pequeñas cositas, introducir y sacar otras, ¿sí? Y bueno, si nos apetece ir un poquito más allá en el tema, pues a lo mejor empezar a introducir el tema, ¿no? Si nos interesa el tema de la meditación o de la respiración, porque al final para todo jugador también todo el tema del control mental es importantísimo. El control de las emociones, el control mental. Aquí Sisku, ¿sí? Es un Ya nos crack, dio una ¿no? masterclass el otro día, sí. Entonces, al final, toda esta parte de control mental, de manejo de las emociones, ¿sí? Nos va a llevar a ser mejores jugadores en la parte física, en la parte emocional, en la parte mental, porque todo va ahí adentro. Todo va Y ahí tanto. adentro, todo vaya adentro y yo creo que es un poquito esto lo que podemos también, ¿no? Diseñar, coger papel y hoja, un papel, una hoja, sí, porque no todo en el móvil, ¿sabes? En un momento dado, coger, sí, un papel, coger un lápiz, pum, sí, y apuntar las cosas que me gustaría mejorar, por ejemplo, sí. Y esto sería un buen diseño, ¿no? Decir, hostia, como jugador, después de esto, ¿en qué cosas me gustaría mejorar, por Está ejemplo? claro que cuando acabe el confinamiento, todos los jugadores, incluso los entrenadores, tenemos que dar el 100% si ya no lo dábamos antes, que seguro que lo dábamos o dábamos el 99%. Está claro que es una excusa más para volver a reprender todo lo que llevábamos hecho con muchas más ganas, con mucha más ilusión. Pero al final nos están privando, bueno, privando, salvando la distancia, privando, que Privando, de hacer lo que nos privando. gusta. Porque al final, hostia, la situación es la que es Yo y creo tenemos que que, todo cuando acabe esto, esto, volver con el doble de actitud sí, que si sí, ya sí, teníamos actitud, la vamos a tener, por supuesto, el doble. No sé, es el- mi punto sí, de sí, sí, vista. totalmente. Esto será como un renacimiento, ¿sí? O Mm. sea, en el sentido de que volveremos a empezar de nuevo y valoraremos cosas tan banales que a lo mejor Sí. antes era como, bueno, ¿sabes? Esto formaba parte de mi día a día. No, ahora realmente el primer día de entreno será una maravilla. O sea, yo creo que el primer Como día todo de el mundo entreno, abrazándose, ¿no? Entiendo, llegas al Jack de Mar, como ah, dice Claudio, llegas a tu casa, todo el mundo te claro, saluda, abrazos, tal. Bueno, ojalá que llegue claro. pronto. Desde la línea de fisioterapia, pues eso, ¿no? Sobre todo pido a los jugadores y sí, a los interesados, que al final son los jugadores, que Mm. sean proactivos, que se interesen por su salud, que quieran mejorar, que pidan consejos, sí, que busquen maneras. Aseguro que contigo, o sea, seguro que sí, te pueden preguntar al final, a mí también me pueden buscar, o sea, realmente cuando quieres, puedes, ¿no? Y Entonces, al tanto. final es esto, es buscar un poquito la proactividad del jugador Ujú. para la mejora, sí, para optimizarlo lo máximo posible. Ahora que, digamos, ya estamos en la recta final de la entrevista, me quedan dos preguntas, yo creo que buenísimas para acabar, más luego si alguien quiere hacer alguna preguntita más. Mm. Bueno, has tenido como, no decir la suerte, ¿no? Pero has estado en el momento de las dos temporadas del senior femenino que has estado trabajando con ellas, la temporada cuando las empezaste a conocer, ¿no? Y la temporada pasada que estuviste en el proceso del ascenso, ¿vale? Tú viviste el ascenso, las fases en Gabá. Cuéntanos un poquito esa experiencia. Que no sé, no hemos hablado mucho, ¿no? De tu pasado, si conocías el balonmano, pero bueno, llegaste al Gabá y Sí, cuéntanos un poquito tu vivencia en las fases de ascenso. ¿Qué te pareció? ¿Cómo las sí, sí. experimentaste? Bueno, realmente ahí en lo que es la temporada pasada, sí, el masculino de alguna manera, pues bueno, Se siguió acabó el ahí. objetivo rápido, vaya. Sí, No. de alguna manera la cosa se difuminó un poco y Uh-huh, yo realmente me centré en el objetivo de las chicas que uh-huh, realmente, bueno, tenían unas fases por delante, con Alfred ahí comandando el tema, que también súper bueno, un trato súper bueno con él, o sea, era una persona, es una persona que realmente, pues, muy proactiva y con unos conocimientos brutales, ¿no? Sobre el uh-huh. balonmano. Y entonces, bueno, realmente al principio era todo, bueno, ¿no? Como una ilusión ahí que no sabíamos por dónde cogerla y a la que, bueno, se me planteó el tema de vivir un mini confinamiento, ¿no? Exacto. De aislarlos en un hotel ahí metidos para prepararnos para esas fases y que esas fases, porque al principio se planteaba que iban a ser fuera y tal, ¿no? Al Uh-huh, final acabaron en el club y realmente ahí se abrió un mundo nuevo, ¿no? En el sentido de que
de repente cogió todo una envergadura súper bonita, ¿no? De realmente que estábamos a punto de hacer historia, sí, Bueno, se ha historia, hecho ¿no? historia, sí, sí. Y de alguna manera, pues yo, sí, a nivel personal, todos sois como una gran familia ahí, ¿no? Y de alguna manera yo aterricé allí, pero es que me sentí en todo momento partícipe y parte de esta gran familia. O sea, me hicisteis sentir así, tanto eso, chicos, chicas, entrenadores, staff, todo el mundo. ¿Sí? Entonces, claro, esto de alguna manera lo viví como uno más, ¿no? Porque el fisio, pues al final tiene la suerte, está ahí de alguna manera, ¿sí? Detrás de la cortina, por si pasa algo, ¿sí? Fase de Pero escenas de equipo, ¿eh? Me están llegando algunos flashes ahora. sí, sí, sí. Y entonces, realmente, vivirlo desde dentro fue muy bonito. Entonces, hicimos toda esa preparación, sí, en el hotel, donde hacíamos, pues eso, nos quedábamos tratando a las jugadoras que estaban reventadas al final. Es que de unido fueron 3 partidos, 3, 4, 3, ¿no? Tres, viernes, sábado, domingo. 3 partidos muy intensos hasta las 2 de la mañana ahí trabajando con las jugadoras y tal. Una maravilla, sí. Y después haciendo bueno, las dinámicas así en plan élite, porque realmente nos sentíamos élite ahí. Sí, en ¿Sí? tanto. Las jugadoras se sentían como protagonistas de algo muy grande que estaban haciendo, ¿no? O sea, que era realmente llegar a la categoría plata, ¿no? Del balonmano bueno, y con todo un club que les apoyaba. Y entonces ya fue, la maravilla ya fue llegar al escenario, ¿no? O sea, a ese campo, como estaba el campo de Gavás, que yo flipé realmente. Y no es por nada, pero los chicos ahí hicisteis un papel importantísimo, Bueno, ¿sabes? todo el mundo estuvo fantástico. Todo el mundo, pero yo recuerdo el equipo masculino ahí, o sea, comandando ahí también el tema de la animación y todo el mundo una pasada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que sí que estábamos haciendo algo muy grande, ¿sí? Algo muy grande y formar parte de eso fue como increíble, fue increíble. Y al final, pues bueno, ya se vio el final feliz, ¿no? Y el Y final tanto. feliz, ahí ya dimos sentido a esas horas hasta las 2 de la mañana tratando, sí, tratando jugadoras, realmente vimos que sí que tenía sentido, que tuvo sentido hacer todo este aislamiento y de alguna manera enfocarnos y solo pensar en los 3 partidos, en las 3 finales que teníamos, porque si te ibas para casa, sí, y volvías y tal, Diferente. ha sido diferente. Y realmente estas fases fueron para mí una experiencia inolvidable. Sí, súper agradecido a todas, sí, y con el entrenador también, que fue una maravilla, la verdad. Acabo siempre con esta pregunta, ¿vale? Hay cosas seguro que las has mencionado ahora, pero ¿qué es para ti el handball Gabá? Sí, es pasión, sí, es compañerismo, sobre todo es familia. La verdad que a este nivel solo tengo palabras y recuerdos positivos, ¿eh? O sea, y ahora mismo he hecho un break porque, bueno, por Sí, temas de sí. la vida, sí, por temas trabajo y tal, pues me estoy dedicando, pero al final, a nivel individual, después sí que tengo contacto con los jugadores, tanto del equipo masculino como el femenino, sí, contigo, y después es eso, ¿no? Al final podéis contar conmigo para lo que haga falta, ¿no? Como fisio, porque sigo siendo el fisio ahí, ¿eh? Y quiero decir, para mí es todo palabras positivas y sobre todo eso, una gran familia llena de buen rollo, que eso la verdad que se agradece desde el minuto uno que todo el mundo te haga sentir tan querido. La verdad que sí. Mm. Pues sí, sí, tanto. Has dejado huella en el club. No sé si alguien tiene... Empaticismo. Sí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le quiere preguntar a Jaume, aprovechar ahora. Tenemos aquí unos minutitos más. Y si no, pues ya daremos por concluida. Oye, mira, la verdad que ha estado muy bien poder expresar un poquito esto, ¿no? Porque a nivel individual sí que lo he ido expresando, ¿no? Al Bruce y tal, ¿no? Un poco
¿sabes? Los sentimientos que tienes hacia este, Espera, ¿no? mira, que quedan 5 segundos y se va a cerrar la conversación, porque llevamos 1 hora. Cierro y volvemos a abrir, ¿vale? Vale. Ahora sí. Justo llevamos 1 hora y a la hora se cierra. Bueno, y se me ha hecho cortito esto, ¿eh? Ha pasado volando, tío. Al final las entrevistas pasan rapidísimo, tío. Eso es buena señal. Eso es buena señal. Lo que decía, ¿no? Que ha sido la oportunidad un poco de expresarme y, ¿no? Y de, bueno, de sentirme un poco, de que todos supierais un poco mi experiencia ahí y del agradecimiento que siento hacia el club, ¿no? Porque realmente, bueno, todo fue en positivo, ¿sí? Y eso, y ya veremos, ¿no? Poco a poco, pero que se puede contar conmigo a nivel personal, cada persona, o sea, me pueda trasladar sus inquietudes, lesiones, lo que haga falta, ¿sí? Entonces, estoy ahí para colaborar. Hace dos navidades estuviste con nosotros en la primera tecnificación que hicimos, con dinámicas de fisioterapia, vendajes. Sí, Estuvo muy, muy chulo, muy chulo. sí, sí, sí. Y al final es esto, ¿no? Un poquito ver como en el cuerpo humano, pues que dentro de un staff de cualquier equipo, ¿no? Pero dentro de pues un staff técnico de un club de balonmano, pues al final es importante todos esos aspectos que yo creo que vosotros los habéis tenido en cuenta, ¿no? Pues al final esto, la parte de la psique, ¿no? La parte del psicólogo deportivo, la parte de la alimentación, que ya he visto que también le estáis dando un poco de caña ahí. O sea, la parte del preparador físico, la parte del entrenador, la parte del fisio, la parte... Y esto realmente te das cuenta que todas esas figuras dentro de un equipo están por algo. Están por Y algo. tanto, ¿Sí? y Están tanto. porque vamos todos haciendo pequeños retoques, ¿sí? Pero volvemos a hacer hincapié en esto. Sobre todo, que sea el jugador que solicite esas y traslade esas necesidades hacia esas personas que están ahí para ayudarlo, ¿sí? Hacia esas personas. Porque al final nosotros a veces desciframos cosas, pero a veces nos cuesta. Claro. Entonces, cuando es el jugador que te lo pide, ya, ostras, te pones a trabajar in situ, ¿no? Entonces, pues ahí, ser proactivos porque ahí y a tope, ¿no? A tope con la vuelta, Sí, sí. que será una maravilla. Así anecdótico, tío, me acabo de acordar ahora cuando fui al fisio contigo la última vez, que, bueno, hace ya 1 año y pico, que me clavaste la aguja, tío. ¿Te Sí, acuerdas? sí, sí. Eres el único que lo ha conseguido, tío. Hostia. Porque, bueno, poco a poco hice mi trabajo para irte Sí, sí. relajando y tal, y cuando no te lo esperabas, ¡pa! Ahí, Ya, ahí, ya. No me la esperé, no me la esperé. no te la esperabas, te clavé la aguja. Sí, sí. Creo que antes la Lola había hecho una pregunta, pero no la he acabado de leer. No sé si alguien ha comentado algo Mm. de... Bueno, Julián comenta que con esto de la cuarentena el fisio a domicilio es servicio esencial, ¿no? Bueno, ahora ha habido mucho, bueno, no sé si polémica y tal en la tele por el tema de los fisios, ¿no? Todo el tema de la gente que está en hospitales, ¿no? Que tenía pues sus terapias con los fisioterapeutas y tal. Sí, No sé si... sí, sí, está complicado. Todo el tema del contacto directo, la verdad es que ahora mismo no sé cómo va a evolucionar. Yo entiendo que todo será, pues de alguna manera, progresivo y con las protecciones correspondientes. Sí, al final somos personal sanitario también, ¿vale? Pero bueno, al final cada uno desde su propio criterio, pues deberá saber si está apto o no apto para hacer tratamientos, ¿no? Un poco. O sea, pero esto, bueno, ya veremos cómo va el tema, ¿no? Pero sobre todo, a día de hoy, intentamos trabajar en eso, en cómo puedo mejorar
o rediseñar todos aquellos aspectos que me gustaría potenciar pues, dentro de mi parte física, mental, nutricional, ¿vale? Yo es como el consejillo que os doy ahí, porque creo que es un buen momento para hacerlo y volver a esa vida que nos espera después de esto, porque todo volverá, pues súper reforzados, ¿eh? Súper reforzados. Veo aquí una pregunta de Claudio que pone, los que tenemos ya los 60 años, ¿qué es lo que no, en mayúsculas, deberíamos hacer? A ver, al final, yo creo que esto de la edad es relativo, ¿no? Sobre todo lo que habíamos comentado, si tú te has cuidado desde la base, ¿no? O esos impactos, ¿sí? Esto para la base es importante tenerlo en cuenta, porque al final, cuando, a nivel articular simplemente, cuando el músculo, ¿sí? Está soportando las presiones de los saltos, ¿sí? Y no es el hueso, no es el cartílago, ¿sí? Rodillas, caderas, que recibe ese impacto, evidentemente, ¿sí? Pues alargaremos muchísimo lo que es, ¿sí? La práctica deportiva, porque al final el impacto lo recibirá, ¿sí? O se repartirá entre músculo, esqueleto, ¿sí? Por lo tanto, al final, yo creo que 60 años estás para correr maratones, tío. O sea, que al final, dependiendo de cada uno de sus características y de sus necesidades, pero sobre todo empezar desde la activación de física, ¿sí? Si a lo mejor lo tenía un poquito aparcado el tema, pues volver a reforzar esos cuádriceps, volver a potenciar todos esos grupos musculares importantes en la práctica que te apetece desarrollar, ¿sí? Sea el running, sea lo que sea, ¿no? Y partiendo de ahí, de una buena condición física, volver a retomar, ¿no? De manera progresiva, como todo, ¿no? Pero yo creo que lo de la edad, no sé, hasta los 90 más o menos, yo no me considero, ¿no? Creo que la gente no se puede considerar mayor, ¿sabes? O sea, tenemos mucho margen, pero si he estado apartado del deporte, por lo que sea, durante un tiempo, pues buscar un entrenador personal, consejos al fisio, para volver, ¿sí? A retomar de manera progresiva y enfocado a aquello que queramos hacer. ¿Sí? No, lo que está claro es que aunque vayas cumpliendo años, te tienes que seguir cuidando porque al final, si dejas de hacer deporte, la masa muscular va a disminuir y eso va a ser perjudicial para tu salud, para tus articulaciones, los golpes, las posibles caídas, etcétera. Entonces, sobre desde todo, aquí, todo el mundo que haga actividad física toda la vida. O sea, ya no estamos hablando de salir a correr y pegarte unas kilometradas, pero todo lo que sea musculación, que ya cuando yo digo musculación no estamos hablando de hipertrofiar, sino del mantenimiento, esto es básico y, bueno, cada vez más la esperanza de vida, todo eso se está alargando gracias también a todo este trabajo de concienciación, de mejora de la calidad de vida, pero también al trabajo físico que cada uno está haciendo. O sea, tenemos que, desde la base, por eso también la concienciación a los jugadores de que se cuiden de generar estos hábitos deportivos, porque estos hábitos les va a llegar toda la vida. Lo que tú has comentado ahora de simples temas de tema nutrición, que ya lo hablamos con Adriana en unas entrevistas anteriores, es que es tan importante el cuidarse a sí mismo, conocerse, poder evolucionar a lo largo de tu vida y tener esos hábitos saludables, es que al final es la clave, es la clave. Y Lola había comentado, ¿vale? El síndrome de Osgood-Schlatter, qué hacer cuando una jugadora no quiere parar aunque tenga este dolor, ¿vale? Que es bastante común, ¿no? En jugadoras de la base, estos dolores de rodilla, ¿no? Por crecimiento y tal. ¿Qué le recomiendas tú? Yo ya le he recomendado alguna cosa alguna vez, pero ¿qué le recomiendas tú? Sí, a ver, sobre todo mantener la musculatura, es que al final un poco vamos hacia allí, ¿no? Y lo que sí que a veces nos olvidamos también es el rango articular de cada articulación ¿no? Del cuerpo. Entonces, una rodilla, al final, en lo que es la flexión-extensión, ¿sí? Lo que es la flexión completa de la rodilla, muchas veces la tenemos como bastante limitada, ¿no? Entonces, la extensión sí que es completa, pero la flexión, entonces, de alguna manera, buscar ese rango articular completo, ¿sí? Nos ayudará a que esa rodilla, ¿sí? Esté armónica, ¿no? O sea, trabaje de manera correcta, ¿no? Y que sus meniscos, pues al final, pues se desplacen, ¿sí? Y Giskin, ¿no? O sea, se deslicen correctamente, ¿no? Y al final podríamos decir un poco esto, ¿no? Que se resumiría en potenciar, ¿sí? Potenciar el cuádriceps y
trabajar desde desde el rango articular, ¿sí? Y al final propio. También seguimos trabajando con el tema de la propio. Ahora, cuando está viendo la gente que se ha conectado un fisio bastante importante aquí en España, que es Fisio Baraja 78, no le quiero dar publicidad, pero yo he leído varios artículos que ha hecho él, sobre todo de lesiones de ligamento cruzado anterior. Hizo hace poco una publicación para la Federación Española de Balonmano, que justo acaba de entrar en la sala. Me ha hecho gracia hablar de la rodilla. No sé si estará escuchando, pero es un crack en eso. Pues no sé si alguien tiene más preguntas. Tengo una clase ahora de yoga para Euroliga, o sea que... Vale, así que, pues bueno, Jauma, muy agradecido de que hayas, pues eso, venido con nosotros hoy aquí a hacer la entrevista. Ya a título personal, ya sabes lo que te aprecio, que eres un crack. Y nada, encantado de que te sumes siempre a iniciativas de estas para ayudar al club. Un placer, nada, te deseo lo mejor y que de aquí a poco pues podamos tomarnos una cerveza tú y yo. Seguimos en contacto, ¿vale? Y tanto. Grande, Gabri. Tanto. Grande, Gabri. Bien. Chao, familia.